Mi esposo, el oficial Jason STL, tenía una querida amiga de la infancia llamada Candy Brooks. Un día se cayó del segundo piso y sufrió una conmoción cerebral. Sin dudarlo, me acusó de haberla empujado. Jason ni siquiera me dio la oportunidad de defenderme, cegado por la ira y con ganas de defender a Candy. Ignoró mis súplicas desesperadas. Estaba embarazada, pero aún así ordenó a los guardias que me llevaran a rastras y me encerraran en aislamiento. Cuando finalmente me dieron de alta, estaba cubierta de sangre. Había perdido al bebé. Jason parecía conmocionado, me tomó la mano con ternura y me susurró que aún éramos jóvenes, que algún día podríamos intentar tener otro hijo. Le di una risa fría y amarga, nunca habría otro niño entre nosotros, ese bebé, yo misma había terminado con su vida, golpeándome el estómago hasta que no pude sentirlo moverse, porque sabía la verdad. Jason y ese niño no nacido eventualmente se volverían contra mí tal como lo hizo Candy, me atraparían de nuevo, me quitarían mi dignidad y me dejarían sin forma de sobrevivir. En mi vida anterior, había sido débil, dejé que otros me pisotearan. Pero en esta vida, cambiaría mi destino antes de que me destruyera nuevamente. Años después, me convertí en una de las figuras empresariales más ricas y poderosas de la región. Mientras tanto, Jason STL, que una vez había ascendido en los rangos militares con tanta facilidad, terminó sin nada. Un hombre roto y olvidado, camarada, su bebé ha sufrido un golpe serio, una voz resonó cerca de mi oído, está mostrando signos de una amenaza de aborto espontáneo, debe permanecer en cama durante los próximos días, o tal vez no podamos salvar al niño. El dolor en mi abdomen palpitaba, extendiéndose por todo mi cuerpo. Arrastrando recuperé la consciencia lentamente, mi visión se aclaró, vi viejos lemas rojos en paredes pintadas de verde y puertas de madera desgastadas. Parecía un hospital de hacía 40 años, pero, ¿no había muerto ya? Jason me había enviado a prisión, después de 5 años tras las rejas, me habían diagnosticado cáncer terminal y morí con un dolor insoportable. Si estaba muerta, ¿por qué estaba viendo esto otra vez? Antes de que pudiera entender nada, la puerta de la habitación del hospital se abrió de golpe, un joven con uniforme militar irrumpió, con el rostro lleno de furia, y vino directo a mi cama. Lena Carter, ¿cómo puedes ser tan despiadada y empujar dulces? ¿Te das cuenta de que casi las palabras subieron por mi garganta, pero no hablé? ¿Cuál era el punto? La última vez, lo negué e intenté explicar que no fui yo, pero Jason nunca creyó una palabra, solo creía en Candy Brooks. Jason gritó. Su rostro contorsionado por la ira, mis ojos se posaron en su rostro más joven, mucho más joven, parecía tener 20 y tantos años, rasgos afilados, una nariz alta, ojos intensos, incluso llenos de furia, era impactante. En mi vida pasada había amado ese rostro. Con todo mi corazón me había humillado, renunciado a mi orgullo y vertido toda mi devoción en él. A cambio, fui destruida, incluso cuando Candy me incriminó, incluso cuando Jason me metió en la cárcel, incluso cuando me diagnosticaron cáncer y me dejaron morir. Todavía lo extrañaba, todavía lo anhelaba, solía pensar que todo era culpa de Candy, creía que Jason simplemente había sido engañado, pensé que era inocente. Hasta el día en que me di cuenta de que mi final estaba cerca, le rogué al médico que me dejara ver a Jason y a nuestro hijo una última vez, pero me rechazaron sin pensarlo 2 veces. El médico me miró con lástima y dijo que Jason había llevado a Candy de vacaciones al extranjero para su cumpleaños, no tenía tiempo para mí. Dijo que debería usar mi tiempo para reflexionar sobre mis errores en prisión. Incluso mi hijo me envió un mensaje: si vas a morir, hazlo ya, deja de avergonzarnos, no le hagas las cosas más difíciles a papá. Ya estaba al borde de la muerte, tomé un último aliento, escupí sangre y me desplomé. Nunca pensé que volvería a abrir los ojos, pero aquí estaba, mirando el rostro más joven de Jason, el hombre que una vez adoré, el hombre que me traicionó una y otra vez. El amor que una vez sentí por él se había ido hace mucho en mi vida pasada. Si Jason me hubiera dicho honestamente que amaba los dulces, me habría alejado, me habría hecho a un lado, sin importar cuánto lo amara, pero él nunca lo admitió. Siguió diciendo que solo quería devolverle su amabilidad, que la veía como una hermana, pero bajo la máscara de la gratitud, hicieron todo en secreto, cosas egoístas y desvergonzadas que destrozaron mi vida. Pasé toda mi vida como un personaje secundario en sus retorcidos romances. El desamor que sufrí antes de morir se convirtió en un odio tan profundo que apenas podía contenerlo. Miré a Jason, fijando la mirada en él. Si pudiera, le habría clavado los dientes, solo para dejar salir incluso una fracción de la rabia que llevaba por la mujer rota y lastimosa que una vez fui. Pero Jason no notó nada extraño en mi expresión, siguió gritando: nunca pensé que resultaría ser una mujer tan vil y desvergonzada,
no creo que estar embarazada te proteja, Lena Carter, esta vez. No te dejaré salir del apuro, dijo Jason con frialdad. Solté una risa lenta y burlona. ¿Y cómo exactamente planeas hacer eso?, pregunté con calma. Quiero que te disculpes con Candy y te quiero en confinamiento solitario, piensa bien en lo que has hecho. Ordenó su voz aguda con autoridad, la misma rutina de nuevo como en mi vida pasada. Jason manejó todo exactamente de la misma manera, puso dos condiciones, sin darme la oportunidad de contraatacar. Primero, yo tuve que disculparme con Candy Brooks y admitir que estaba equivocada. En segundo lugar, tuve que aceptar el castigo a través del aislamiento y reflexionar sobre mis acciones. No había lugar para la negociación. Nadie creyó mi versión de la historia. Al final, no tuve opción. Me disculpé por algo que nunca hice. Esperaba, solo tal vez, que Jason mostrara algo de misericordia por el bien de nuestros 5 años de matrimonio, o al menos porque estaba embarazada de él, pero fui demasiado ingenua. En el momento en que me dieron de alta del hospital, Jason ordenó fríamente a los guardias que me llevaran directamente al aislamiento. Las lágrimas rodaron por mis mejillas mientras le suplicaba. Le dije que estaba embarazada, le rogué que pensara en el bebé y le dije que podría castigarme más tarde, pero Jason ni siquiera se inmutó. Me miró a los ojos y dijo que era cruel e impenitente. Dijo que necesitaba sufrir para aprender mi lección, para asegurarme de que nunca volvería a actuar de esta manera. 7 días encerrada en una habitación completamente oscura, conté números en la oscuridad, desesperada por el momento en que alguien abriera esa puerta. Jason nunca llegó, los guardias se olvidaron de mí, una mujer embarazada, encerrada como una criminal. No fue hasta que Jason regresó de escoltar a Candy a la capital para su tratamiento médico que recordó que todavía estaba dentro. Cualquier persona común no habría durado 7 días sin comida ni agua. Para cuando me sacaron, estaba en coma. Fue un milagro que sobreviviera. El Dr. Son trabajó las 24 horas, haciendo todo lo posible para sacarme del abismo, pero el daño ya estaba hecho. 7 días sin un sorbo de agua ni un solo bocado de comida habían devastado mi cuerpo. Mis órganos habían comenzado a fallar. Desarrollé una enfermedad estomacal crónica. Mirando hacia atrás, probablemente fue una de las razones por las que finalmente contraje cáncer terminal, después de que finalmente me liberaron. Jason mostró un destello de culpa. Por un tiempo me trató con una ternura inusual, quería creer que significaba que me amaba, porque yo lo amaba. Elegí perdonarlo, pero más tarde Candy me dijo la verdad. Jason solo me trató bien por miedo. Si yo había muerto en esa celda, especialmente estando embarazada, habría acabado con su carrera, habría sido un escándalo al que no podría sobrevivir. En ese momento, no le creí, me aferré a la ilusión de que Jason me amaba, que solo lo habían engañado con dulces. Seguí mintiéndome a mí misma, caí en un ciclo tóxico tras otro. Mirando hacia atrás, fui patética. Hasta el final de mi última vida, me negué a dejar ir la fantasía de que Jason todavía se preocupaba por mí, pero en esta vida, lo recuerdo todo. Nunca más seré engañada por el exterior pulido de Jason Stl. El amor nunca debería venir envuelto en tanto dolor. Lo miré directamente a los ojos y le dije claramente, palabra por palabra, no hice nada malo, no me disculparé. No tienes derecho a meterme en confinamiento solitario. La expresión de Jason se oscureció de rabia. ¿Estás seguro de eso?, gruñó. Estoy seguro, se burló, tan terco, tan ciego. Entonces no me culpes por lo que pase después. Las venas de su frente se hincharon mientras gritaba hacia la puerta. Llevar a Lena Carter a aislamiento, dejar que lo piense. Los guardias vinieron a agarrarme. En mi vida pasada, me habría quedado callada, habría dejado que me arrastraran sin decir palabra, solo para salvar las apariencias, por Jason y por mí misma. Pero no esta vez. En el momento en que sus manos me tocaron, grité con todo lo que tenía, asesinato. Jason Stl está tratando de matarme a mí y a mi hijo nonato para proteger a su amante, Candy Brooks. Soy inocente. Jason nunca esperó que tiraría mi orgullo y gritaría así. Cabezas giradas, la gente me miraba. Los susurros se extendieron como regueros de pólvora. Su reputación comenzó a desmoronarse. Presa del pánico, Jason se abalanzó sobre mí para cubrirme la boca, pero ardía de furia. Mordí su mano, fuerte. El sabor de la sangre llenó mi boca, afilado y metálico. Su rostro se retorció de dolor. Por supuesto que dolía, pero ese dolor no era nada comparado con lo que había sufrido en mi última vida. Mientras me arrastraban, la gente me miraba fijamente. Susurraban a mi paso. ¿Qué hizo Lena Carter para acabar en aislamiento? Oí que empujó a Candy Brooks por las escaleras. Candy estaba gravemente herida, por eso el comandante Stl no tuvo más remedio que castigar a su esposa. Supongo que se lo buscó. Lena siempre ha parecido tranquila y amable,
es difícil creer que pueda ser tan cruel. Está embarazada, su frente todavía sangra. El comandante STL le hizo esto por otra persona, eso es cruel. El comandante STL realmente es demasiado protector con Candy Brooks. Algunos dicen que tiene una deuda con ella y solo la está pagando, aún así, esto es demasiado. Lena Carter está embarazada de su hijo, ni siquiera la ley trata a las mujeres embarazadas con tanta dureza, especialmente no para algo como esto. El comandante STL claramente tiene favoritismos, cualquiera puede verlo. El rostro de Jason palideció mientras las voces de la multitud se arremolinaban a su alrededor. Nunca en su vida había imaginado que alguien como yo, siempre callado, siempre sereno, lo humillaría en público después de que me encerraran en aislamiento. Habitación escupió sus últimas palabras antes de cerrar la puerta de un portazo. Lena Carter, nunca imaginé que te convertirías en tal desgracia, iba a tenerte aquí 7 días, pero claramente, eso no es suficiente que sean 2 semanas. La puerta se cerró tras él, la oscuridad me tragó por completo, había pasado 7 días insoportables encerrada en esa celda fría y oscura, perdí el conocimiento en un momento y casi muero congelada, justo cuando finalmente me recuperé. Candy Brooks me incriminó de nuevo, el estrés desencadenó un parto prematuro, pasé por un dolor inimaginable para traer a ese niño al mundo, sangré tanto que los médicos tuvieron que extirparme el útero, incluso entonces vertí todo el amor que me quedaba en ese bebé, mi único hijo, pero ese niño creció igual que su padre, Jason, frío, desalmado, adoraba a Candy y me despreciaba a mí, su propia madre. El recuerdo de todo lo que había sufrido en mi vida pasada hizo que una sonrisa amarga se dibujara en mis labios. Ese niño, no iba a darle una segunda oportunidad para lastimarme, yo apreté los puños y, un golpe a la vez, comencé a golpear mi vientre. Media hora después, mis gritos resonaron a través de las paredes de concreto. Los guardias corrieron y abrieron la puerta. Me encontraron tirada en un charco de sangre. Había abortado, mi ropa estaba empapada en rojo. Me sacaron y me llevaron rápidamente al hospital. Jason había estado sentado junto a la cama de Candy cuando el guardia le dio la noticia. En el momento en que escuchó que había perdido al bebé, se levantó de un salto y salió corriendo, sin siquiera notar la sonrisa satisfecha en el rostro de Candy mientras lo veía irse. Después de la cirugía, me sacaron del quirófano, lo primero que vi fue a Jason parado allí con una expresión oscura. Dio un paso adelante y tomó mi mano. Sal, dije con voz plana y fría. Jason se congeló en su lugar, aturdido, y lentamente retrocedió mientras la enfermera me empujaba para pasar junto a él. Pero volvió siguiéndome a la habitación del hospital después de que los 4 se hubieran colocado. Esta vez, tenía una extraña expresión de tristeza. ¿De verdad estaba de luto por el bebé? Como si en mi vida pasada, ese chico horrible siempre me hubiera dicho que si no hubiera existido, Jason se habría divorciado de mí para estar con Candy. Creía que Jason solo seguía casado conmigo por culpa. Ahora que el bebé se había ido, Jason no debería haber sentido nada más que alivio. Caminó hacia mi cama, sus pasos vacilantes. Lo miré fijamente, mi rostro inexpresivo, sin tristeza, sin ira, solo un vacío. Extendió la mano, tal vez queriendo tocarme, pero cuando vio el hielo en mis ojos, se detuvo y lentamente retiró la mano. Lena, dijo con rigidez. No esperaba que las cosas salieran así, solo concéntrate en recuperarte. Aún somos jóvenes, podemos tener otro bebé, otro bebé. Casi me reí. ¿Se suponía que eso me haría sentir mejor? La noticia de mi aborto espontáneo ya debe haberse extendido por toda la base. El comandante STL, el hombre conocido por su disciplina y rectitud, no había mostrado ni una pizca de misericordia con su propia esposa embarazada. La gente definitivamente estaba hablando y con Candy involucrada, los rumores solo crecerían, el evidente favoritismo de Jason hacia ella era bien conocido, estaba segura de que los chismes ya se estaban extendiendo, y estaba más que dispuesta a agregar leña al fuego. Justo entonces, una enfermera entró corriendo y llamó a Jason en pánico. Comandante STL, el camarada Brooks se desmayó, aparentemente. Candy se había enterado de que había abortado e iba de camino a verme, pero su cuerpo estaba demasiado débil. Solo dio unos pasos antes de desplomarse en el pasillo. Este siempre había sido su movimiento favorito, en mi vida pasada, funcionaba perfectamente cada vez, pero tal vez esta vez, las cosas serían diferentes. Jason salió corriendo de inmediato, dejándome sola en la cama, sollozando y gritando,
mis llantos eran tan fuertes que las enfermeras, los médicos, incluso los pacientes cercanos corrieron a ver qué había sucedido cuando se dieron cuenta de que había perdido al bebé. Me rodearon, tratando de consolarme con palabras amables, muchos de ellos se secaron las lágrimas mientras escuchaban mi historia. Fue entonces cuando comencé a decirles a todos la verdad, se lo dije a las enfermeras, doctores y pacientes todo lo que Jason y Candy habían hecho a mis espaldas. Desde que Candy apareció, Jason, el hombre cuyo nombre estaba en mi certificado de matrimonio, se había estado alejando cada vez más de mí. Le dio un trabajo, le dio más de la mitad de su salario para gastarlo como quisiera. Candy se aferró a él constantemente, siempre tratando de causar problemas entre nosotros, siempre tenía una razón para llamarlo, incluso tarde en la noche, decía que tenía miedo de la lluvia o los truenos. Y Jason se quedaba con ella toda la noche y luego tuvo el descaro de decir que se desharía de mi bebé, solo para forzar un divorcio entre Jason y yo. Todo lo que dije era verdad, la gente en la base lo había visto todo con sus propios ojos, solo que no sabían que los dos pasaban las noches juntos, un hombre y una mujer solos tras puertas cerradas. Mientras hablaba, podía ver las expresiones en los rostros de todos comenzar a cambiar. Escucharon, y sus ojos se llenaron de una mezcla de sorpresa e incredulidad. El hecho de que acabara de perder a mi bebé mientras Jason corría hacia Candy sin pensarlo dos veces solo empeoró las cosas. Nadie podía ignorarlo ahora. Todos habían escuchado lo que dije, por las miradas en sus caras, podía decir que no pasaría mucho antes de que toda la base estuviera hablando del romance de Jason con Candy. Jason pronto fue llamado por su superior, insistió en que él y Candy eran inocentes, que solo la estaba ayudando por gratitud. Su superior, que siempre había tenido cariño a Jason, le creyó, pero fuera de esa oficina, los rumores ya se estaban extendiendo como la pólvora. Aún así, fue advertido, a Jason le habían dicho que cuidara su comportamiento y se mantuviera alejado de Candy. Cuando regresó al hospital, su rostro era atronador. En el momento en que cerró la puerta, se giró para mirarme fijamente. Lena Carter, casi me arruinas con tu imprudencia. Mis superiores me confrontaron. ¿Te das cuenta de lo que eso podría significar para mi futuro? Lo miré y curvé mis labios en una leve sonrisa. Bien, esperaba lo arruinaría. En mi vida pasada, soporté todo en silencio, la humillación, el dolor, la traición, todo mientras Jason y Candy vivían despreocupados y sin preocupaciones. Después de pasar por una vida tan miserable una vez, ¿cómo podría dejar que vivieran sin problemas en esta? Ahora que había renacido, planeaba hacer las cosas mucho menos cómodas para ellos. Jason no tenía idea de lo que realmente estaba pensando, todavía creía que lo amaba. Todavía pensaba que me importaba su futuro más que el mío. Asumió que haría lo que él dijera sin resistencia. Me miró seriamente y dijo, de ahora en adelante necesitas aclarar esos rumores uno por uno. Hazle saber a todos que no hay nada entre Candy y yo, que nuestra relación es puramente como la de un hermano y una hermana. Incliné la cabeza y lo miré. Hermano y hermana. Eso es extraño porque hasta donde sé ustedes dos no están relacionados por sangre. El rostro de Jason cambió al ver mi sonrisa burlona. Si tuviera algún sentimiento romántico por Candy, ¿crees que me habría casado contigo? Espetó. Eso fue lo mismo línea que solía engañarme en mi vida pasada, y en ese entonces, fui lo suficientemente ingenua como para creerle, pero al escucharlo de nuevo ahora, no pude evitar reír. Mi risa era fría y llena de sarcasmo. Su rostro se ensombreció. Lena, este no es el momento para estar celosa o mezquina. Este lío sucedió porque te negaste a escuchar, te lo advierto. Detén esto o me divorcio de ti. Divorcio, eso era exactamente lo que quería. Genial, dije sin dudarlo, hagámoslo, divorciémonos ahora mismo. Lo tomó con la guardia baja, su rostro se congeló. ¿De qué tonterías estás hablando? No estoy bromeando, dije con calma. ¿Por qué debería compartir a mi esposo con otra mujer? Terminemos esto ahora, tú sigue tu camino y yo iré por el mío. Cada uno puede encontrar su propio futuro. Su rostro se puso rojo de ira. Lena, estamos en un matrimonio militar. ¿Crees que el divorcio es así de simple? ¿Y qué? Dije. ¿Planeas sacrificarte para siempre, o quizás quieres que tu querida Candy siga siendo la otra mujer por el resto de su vida? El término otra mujer ni siquiera existía en ese entonces. Jason parpadeó confundido. ¿Qué quieres decir con otra mujer? No le expliqué, simplemente lo miré a los ojos y le dije, si quieres que te crea, entonces de ahora en adelante, no puedes volver a ver a Candy, ningún contacto en absoluto. ¿Puedes hacer eso? Para mi sorpresa, Jason estuvo de acuerdo. De ahora en adelante, tú te encargarás de todo lo relacionado con Candy, dijo. Te prometo que no volveré a verla en privado. Este fue un cambio que nunca sucedió en mi vida anterior. Jason siempre obsesionado con su carrera, lo pensó bien y decidió dar
Marcha atrás por el bien de su ascenso, era justo lo que esperaba de alguien como él, pero Candy Brooks no era del tipo que se rinde tan fácilmente, estaba seguro de que no se quedaría callada por mucho tiempo si Jason dejaba de verla. Definitivamente intentaría causar problemas, lo esperaba con ansias, después de todo, me habían dado una segunda oportunidad. Oportunidad, reclamaría cada pedacito de dolor y vergüenza que una vez me obligaron a tragar. Candy no tenía idea de que Jason había elegido mantenerse alejado de ella para proteger su carrera, así que siguió con sus juegos habituales. Fingió estar enferma y frágil, acostada en una cama de hospital como antes, esperando a que Jason viniera corriendo, pero los días pasaban y Jason nunca aparecía, ya no podía soportar el silencio, así que hizo que otros le pasaran mensajes, exagerando su condición, tratando de hacerlo sentir culpable para que la visitara. Cuando Jason escuchó que supuestamente había tosido sangre, entró en pánico, pero su superior había sido claro, habría consecuencias si se salía de la línea, no se atrevió, así que al final, vino a mí en su lugar. Candy, convencida de que Jason finalmente estaba en camino, estaba llena de anticipación, pero cuando entré en su habitación del hospital, su rostro instantáneamente se retorció de furia. ¿Qué estás haciendo aquí? Espetó. Vine a verte, respondí a la ligera. Quería comprobar qué nuevos trucos estás intentando esta vez. Caminé lentamente por la habitación. Dijeron que te estabas muriendo, pero me pareces estar bien, tus labios son rojos, tus dientes son blancos. Ni una pizca de debilidad, Candy. ¿No crees que este acto enfermizo y lamentable se está volviendo un poco viejo, expuesto? Candy dejó de fingir. Su sonrisa se volvió cruel. Lynna Carter, debe haberse sentido horrible perder a tu bebé, ¿cierto? Sé. Burló. Yo soy la que lo causó, pero a Jason no le importas, solo confía en mí. Por mí está dispuesto a traicionar a su propia esposa, eso debe matarte por dentro, lo estás pensando demasiado, dije con una sonrisa tranquila. Si perder a ese niño significa que Jason se mantendrá lejos de una mujer como tú, entonces valió la pena. Candy, probablemente aún no lo sepas, añadí, Jason no vendrá a verte de nuevo. Se congeló. ¿Qué quieres decir? Quiero decir exactamente lo que dije. La gente está hablando. Todos dicen que tú y Jason tienen una relación inapropiada, él está tratando de proteger su reputación ahora, eso significa mantenerse alejado de ti. Candy parecía completamente aturdida. ¿Qué hiciste?, preguntó con voz temblorosa. Sonreí con calma mientras caminaba hacia su cama de hospital, deteniéndome justo a su lado. No te preocupes, dije en voz baja, de pie sobre ella, te lo explicaré todo. Me incliné, mis ojos fríos. Candy, sé exactamente qué tipo de planes sucios se arremolinan en esa mente retorcida tuya. Querías que el niño en mi vientre muriera, querías abrir una brecha entre Jason y yo para poder tomar mi lugar, así que te ayudé, te di exactamente lo que querías. Sus ojos se abrieron mientras continuaba, mi voz como hielo. Yo fui la que terminó el embarazo, yo fui la que difundió los rumores sobre ti y Jason. No, susurró con voz temblorosa, eso no es verdad, estás loca, amabas a ese bebé, amabas a Jason, estabas obsesionada con proteger su imagen. La incredulidad en su expresión rápidamente cambió a furia. Ella finalmente entendí cuán graves podrían ser las consecuencias de mis acciones, tanto para ella como para Jason. Eres cruel, gritó. Usaste a tu propio hijo solo para vengarte de mí, eres un monstruo. Le di una sonrisa fría. Comparada contigo, no soy nada. Lynna Carter siseó con los dientes apretados, sus ojos ardían. De ahora en adelante te haré sufrir por todo lo que me has hecho. ¿Es así? Levanté una ceja divertida. Bueno, entonces veamos quién gana esta vez. Sin previo aviso, Candy dejó escapar un grito agudo y se abofeteó con fuerza en ambas mejillas. El sonido agudo resonó por la habitación. Marcas rojas florecieron instantáneamente y un fino hilo de sangre goteó de la comisura de su boca. Se lo lamió con la lengua, luego me miró con odio puro en sus ojos. De repente chilló. Lynna Carter me golpeó. Que alguien me ayude. Saltó de la cama y corrió hacia la puerta descalza. Pero solo logró dar unos pasos antes de que la agarrara por el cabello y tiré de ella hacia atrás con todas mis fuerzas. Ella no había esperado que me defendiera. En el pasado, siempre fui la callada, la esposa gentil que evitaba el conflicto, que se tragaba su dolor en silencio, pero ya no. Con ambas manos, agarré su cabello y tiré fuerte. Candy gritó de dolor, su rostro se retorció en agonía. Golpeé su cabeza contra la pared, una vez, luego otra vez. Nunca lo vio venir, la fuerza de mi rabia la aturdió. Gritó salvajemente hasta que finalmente su cuerpo se relajó y se desplomó inconsciente en el suelo. Me quedé de pie sobre su cuerpo inmóvil, respirando con dificultad, luego me limpié la cara y dejé que las lágrimas cayeran libremente. Al escuchar el ruido, varias enfermeras corrieron desde el pasillo. Cuando me vieron llorar incontrolablemente, con lágrimas corriendo por mi cara, se detuvieron en seco y preguntaron, camarada Carter, ¿qué pasó? ¿Quién le hizo esto? Todos me
Conocían, durante mi estadía en el hospital después del aborto espontáneo, muchos del personal me habían mostrado amabilidad, ni uno solo de ellos me gustó Candy Brooks, ya habían descubierto su comportamiento fingiendo estar enferma. Holgazaneando en la cama todo el día, siempre llena de arrogancia, su comportamiento irritaba a todos, sollozaba tan fuerte que apenas podía hablar, lloré, se acabó, Candy se abofeteó y afirmó que la golpeé. Ahora está tendida en el suelo fingiendo estar inconsciente. Las enfermeras intercambiaron miradas, todas sabían que Candy solo se atrevía a actuar porque Jason STL la estaba protegiendo, su actitud moralista ya se había desgastado, y una vez que descubrieron que estaba interfiriendo en mi matrimonio, su aversión por ella se convirtió en desdén. Seguí llorando. ¿Qué se supone que debo hacer ahora? No puedo probar nada, incluso si saltara al río amarillo, no podría lavar esta acusación. Si Jason se entera de esto, definitivamente la creerá. Se acabó, realmente se acabó. Una de las enfermeras puso suavemente una mano sobre mi hombro. Es suficiente, camarada Carter, no tenga miedo, lo apoyaremos y testificaremos. Gracias, yo sollozó, pero ella todavía estaba en el suelo fingiendo. ¿Qué deberíamos hacer al respecto? Entraremos contigo y echaremos un vistazo, dijo otra enfermera, con varias de ellas a mi lado. Regresamos a la habitación. Candy todavía estaba tendida en el suelo, con los ojos cerrados, fingiendo estar inconsciente. Las enfermeras la miraron fijamente, sus rostros llenos de desprecio. Una de ellas dijo fríamente: basta ya, deja de actuar y levántate. Pero por supuesto, Candy permaneció inmóvil, seguía llorando. Me arrodillé a su lado y extendí la mano con cuidado. Vamos, Candy, deja de fingir. Mientras me inclinaba, deslicé una aguja de coser profundamente en su espalda baja. Era una aguja gruesa y afilada que había traído solo para esto, al menos 6 o 7 centímetros de largo. Cualquiera podría imaginar lo doloroso que se sentiría en el momento en que perforó su piel. Candy, que había estado tan convincentemente inconsciente, gritó de agonía, sus ojos se abrieron de golpe de dolor. Rápidamente saqué la aguja y la escondí en mi manga. La sorpresa la hizo sentarse al instante. Cuando su mirada se encontró mía y vio la sonrisa triunfante en mi cara, perdió completamente el control. Sin pensar, levantó la mano para abofetearme, pero antes de que pudiera, una enfermera la atrapó de la muñeca en el aire. ¿Qué cree que está haciendo?, espetó la enfermera. Otras enfermeras corrieron y la sujetaron. Candy se congeló. Siempre había sido lista e ingeniosa, hábil para manipular a la gente, pero ahora, sorprendida, luchó por reaccionar. Después de un momento volvió a su tono lastimero habitual. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Lena Carter me atacó, dijo, tratando de sonar rota. Me abofeteó, me agarró del pelo y me estrelló la cabeza contra la pared. Lo hizo a propósito. Quiero llamar a la policía. Pensó que acusándome podría ganar simpatía. Pero las enfermeras solo la miraron con frialdad. Es suficiente, camarada Brooks, dijo una de ellas con severidad. Deja de fingir. Sabemos que estás montando un espectáculo y tratando de incriminar a la camarada Carter. Ese tipo de comportamiento es inaceptable. Debes corregirte inmediatamente. No estoy fingiendo, insistió Candy, agarrándose la cabeza. Realmente duele, mi cara me está matando, y mi espalda. Alguien me apuñaló. Por supuesto que dolió. La aguja había entrado profundo, pero nadie le creyó. Las enfermeras se mantuvieron firmes a mi lado. No se preocupe, camarada Carter, dijo una de ellas para tranquilizarla. Lo vimos todo, testificaremos por usted. Es obvio que Candy montó toda esta escena. La cabeza de Candy palpitaba. Su cara escocía, y el lugar donde la había pinchado con la aguja ardía. Pero nada de eso importaba ya, nadie estaba de su lado. Una de las enfermeras gritó que iban a llamar a las autoridades. Otra sacó el endeble historial médico de Candy. Ni siquiera estás enferma, dijo. Fingiste síntomas solo para ocupar una cama de hospital. Estamos reportando esto. La bravuconería de Candy se derrumbó. Siempre había sido capaz de manipular a Jason STL porque la favorecía, la protegía. Pero estas personas no eran sus amigos, no le debían nada, ciertamente no tenían ninguna razón para defender sus mentiras. Los que observaban desde cerca ya habían tomado una decisión. Todo era obvio. Candy se dio cuenta de que cuanto más discutiera, peor se pondría, así que se tragó su ira y se quedó callada. Mientras las enfermeras me acompañaban fuera de la habitación, la miré, le di una sonrisa lenta y satisfecha, una que decía que esto era solo el comienzo. Después de darle a Candy una pequeña muestra de lo que se merecía, volví a casa de un humor sorprendentemente bueno, solo para encontrar a Jason STL, que siempre estaba ocupado, sentado en la sala de estar. Había comprado mis mandarinas favoritas e incluso trajo algunos dulces. En el momento en que entré, me preguntó cómo está Candy, así que realmente estaba preocupado.
apuesto a que si su ascenso no hubiera estado en juego, habría ido directamente al hospital él mismo, sin emoción, respondí rotundamente, está bien. Todavía tiene suficiente energía para incriminarme, después de todo. Jason frunció el ceño, ¿qué quieres decir? Fui a verla, tal como me dijiste. Ah, dije, incluso le traje fruta, pero la tiró al otro lado de la habitación, se dio una bofetada, fingió desmayarse y me acusó de agresión. Si las enfermeras no hubieran presenciado todo, estaría en serios problemas ahora mismo, eso no puede ser verdad, murmuró Jason, su expresión dejando claro que no me creía. Si no me crees, pregúntale a las enfermeras tú mismo, ni a una, ni a dos, 4 de ellas lo vieron. Jason se quedó en silencio, lo cual era raro. Después de una pausa, finalmente preguntó, ¿pero por qué haría algo así? Realmente no lo sabes. Lo miré directamente, me dijo que no soy lo suficientemente bueno para ser tu esposa, que ella es quien realmente te merece. Su rostro se ensombreció. Lena, esto otra vez no. ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? Candy y yo somos como hermanos, no hay nada entre nosotros. Solté una risa amarga, pero en realidad no son hermanos, ¿verdad? Sea como sea, dijo con voz severa, mi conciencia está claro, pero aún tuvo el descaro de advertirme, compórtate, Lena. No me causes más problemas. Tal vez se dio cuenta de que estaba siendo demasiado duro, porque su tono se suavizó un poco. Solo escúchame, pórtate bien, ok. Sobre el bebé, me equivoqué, lo siento, tendremos otro en el futuro, lo dijo como si darme un hijo fuera una especie de recompensa, como si me estuviera ofreciendo un premio por buen comportamiento, pero lo que no sabía era que ya no era la misma mujer. Nunca más gestaría otro hijo para Jason Steel. Estaba soñando, después del golpe que le di. Candy terminó con una verdadera conmoción cerebral, tuvo que quedarse en el hospital varios días, pero incluso entonces, no se rindió, usó el teléfono del hospital para llamar a Jason una y otra vez. Cuando eso falló, envió mensajes a través de otros. Y cuando nada funcionó, apareció en persona, llamó a nuestra puerta, tratando de parecer una frágil muñeca de porcelana, pero tan pronto como entró, vio a Jason sentado a la mesa, almorzando con yo, justo cuando él puso un trozo de costilla en mi tazón. Candy se congeló, me miró con incredulidad. Jason, ¿de verdad me estás ignorando ahora? Su cara todavía estaba hinchada, y su expresión lastimera podría haber despertado algo de culpa en él. Candy, ¿cómo podría no importarme?, dijo Jason en voz baja, solo he estado muy ocupada. Luego corrió a sus brazos, sollozando, pensé que ya no me querías, Jason, tenía tanto miedo de que me dejaras. Les prometiste a mis padres que siempre cuidarías de mí. Mencionar a sus padres, que una vez le habían hecho un gran favor a Jason, hizo que su rostro se contrajera de culpa. Había esperado que Candy aprovechara esta oportunidad para acusarme, para informar lo que le había hecho en el hospital, pero se había vuelto más inteligente. No dijo nada al respecto, en cambio, jugó la carta de la nostalgia, indagando en los recuerdos de Jason, tirando de sus emociones. Luego, con lágrimas aún en los ojos, se giró hacia mí. Lo siento mucho, Lena, no quise complicarte las cosas. Tú, una vez que me recupere, pediré un traslado, me iré, así no me interpondré más entre ustedes dos, y así. Ella cayó de rodillas frente a mí, inclinándose una y otra vez, rogando perdón. Tenía que admitirlo, su estrategia, retroceder para avanzar, fue inteligente. El corazón de Jason se derritió de inmediato, corrió a ayudarla a levantarse. Lena no es el tipo de mujer que guarda rencor, dijo suavemente. Candy, no te irás a ninguna parte, quédate aquí, será más fácil para mí cuidarte de esta manera. Candy dejó que la levantara, luciendo profundamente conmovida, y comenzó a recordar el pasado. No pude soportar ni un segundo más, me puse de pie y me alejé, pero por dentro sabía exactamente lo que Candy estaba haciendo. Había aprendido la lección, ya no era impulsiva, ya no se apresuraba a acusar. Esta vez, estaba jugando con inteligencia, jugando a largo plazo, estaba atrayendo lentamente a Jason de nuevo, poco a poco, haciéndole sentir pena por ella. Salí a caminar unos minutos. Horas. Cuando volví, Candy Brooks se había ido. Jason Steel estaba sentado solo en la sala de estar. Tan pronto como me vio entrar, dijo, Lena, hablemos. Claro, respondí sentándome frente a él. ¿De qué quieres hablar, Candy? Jason se acercó y tomó mi mano. Lena, realmente solo veo a Candy como una hermana. Sus padres me ayudaron mucho cuando era más joven, les debo más de lo que jamás podré pagar, y ella es su única hija, me siento responsable de ella. Está bien, dije rotundamente, si sientes la necesidad de devolverle su amabilidad, no te detendré, puedes hacer lo que quieras con Candy, no necesitas informarme, no me importa, por favor no lo digas así, dijo Jason, claramente frustrado. Has entendido mal, ¿crees que hay algo inapropiado entre Candy y yo? Pero juro que no lo hay, solo la veo como una hermana.
la única persona con la que quiero pasar mi vida eres tú. En mi vida anterior, escuchándolo decir esas sus palabras me habrían hecho volver a enamorarme de él. Habría creído cada palabra, de todo corazón y sin cuestionarla, pero ya no soy esa mujer, no soy la romántica sin remedio que una vez creyó que el amor podía conquistarlo todo. Lentamente retir en mi mano de su agarre. Lo entiendo, ¿hay algo más? Jason pareció sorprendido por lo tranquila que estaba. Luego tomó mi mano de nuevo, apretándola con fuerza. Lena, me voy a una misión pronto, estaré fuera por un tiempo. Mientras estoy fuera, necesito que tú y Candy se lleven bien. Prometió escucharte y cuento contigo para que la cuides. La dejo a tu cuidado, solo espérame a que regrese. Casi sonó como si me la estuviera pasando, como una responsabilidad. Arqueé una ceja y dije: está bien, me aseguraré de cuidar bien de tu querida Candy. Jason se fue con su equipo a una misión en el sur. Antes de irse, nos recordó a ambos una y otra vez que viviéramos en paz. Candy y yo asentimos cortésmente, pero sabíamos la verdad. La coexistencia pacífica nunca iba a suceder, Candy nunca se rendiría, y yo tampoco. Cuando Jason regresara, habría un ajuste de cuentas, uno de nosotros ganaría, uno de nosotros caería. La determinación en nuestros ojos era clara, y era mutua. El primer día después de que Jason se fue, Candy y yo actuamos como la pareja perfecta. Me llamó hermana con la voz más dulce y ayudó en la casa, cocinando y limpiando como una pequeña ayudante devota. El segundo día, me compró un conjunto nuevo y un par de zapatos. Incluso me invitó al cine, aferrándose a mi brazo cariñosamente frente a todos. Hizo un espectáculo de nuestra cercanía, haciendo que pareciera que éramos las mejores amigas. Nos veían juntas constantemente, apoyándonos mutuamente como el dúo ideal de cuñadas. Era como si nada del drama pasado hubiera sucedido. En el 10º día de la ausencia de Jason, Candy llamó a mi puerta temprano en la mañana con una sonrisa alegre y una bandeja de desayuno. Hermana, tengo el día libre. Vamos a dar un paseo por el río. Ok, claro, acepté fácilmente. Ya había empacado un almuerzo y algunos bocadillos. Uniendo su brazo con el mío, nos condujo hacia la puerta. Siempre que nos cruzábamos con alguien que conocíamos, los saludaba cálidamente y les decía que íbamos a dar un paseo juntos. Para cuando llegamos a las afueras del pueblo, una docena de personas ya lo sabían. Llevamos nuestra comida y montamos en una bicicleta compartida hasta un pequeño río cercano. Justo antes de llegar, me agarré el estómago y dije que necesitaba encontrar un baño. Me alejé un rato. Cuando regresé más de una hora después, Candy estaba esperando en la orilla del río. Caminaba de un lado a otro claramente irritada. Sus ojos eran agudos, llenos de impaciencia. Incluso la escuché murmurar para sí misma. Me aclaré la garganta. Candy, perdón por hacerte esperar. En el momento en que se dio la vuelta y me vio, su expresión cambió por completo. La irritación se desvaneció como si nunca hubiera estado allí. Hermana, mira qué hermoso es el paisaje aquí, dijo dulcemente. Préstame la cámara de alguien y tomarte algunas fotos. Asentí sin dudarlo y me quedé de pie junto a la orilla del río mientras ella tomaba algunas fotos. Un par de veces, se rió y se abalanzó hacia mí juguetonamente como si quisiera abrazarme o agarrarme, pero estaba parado en el borde del agua, así que me aseguré de hacerme a un lado cada vez, lo suficiente para permanecer fuera de su alcance. Me reí libremente y sin miedo, mientras su sonrisa se enfriaba lentamente. Después de varios intentos fallidos de acercarse a mí cerca de la orilla del río, Candy finalmente se rindió por el momento. Extendió una manta de picnic y comenzó a desempacar la comida. Colocó la manta deliberadamente cerca del agua, sentándose en el lado más alejado de la orilla, y dejando el lugar más cercano al río para mí. Me muero de hambre, hermana, ven a comer, dijo alegremente entregándome un plato con una sonrisa brillante. Mantuve mis ojos fijos en ella, sin pestañear. Vamos, dilo, ¿qué estás planeando realmente? Dejó escapar una risa seca y falsa. ¿Qué podría estar planeando? Me incliné ligeramente, lentamente, bajando la voz. Lo sé lo que intentas hacer. Querías arrastrarme al río contigo, hacer que pareciera que te empujé, y ahora que falló, estás intentando algo más. Vi su rostro palidecer. Déjame adivinar, dije en mi tono afilado. Manipulaste la comida, tratando de tenderme una trampa de nuevo. Su sonrisa se desvaneció. Candy, ¿de verdad crees que sería lo suficientemente tonta como para bajar la guardia cerca de una serpiente venenosa como tú? No después de todo lo que he pasado, suspiró. Así que lo descubriste. Pensé que podría seguir engañándote unos días más. Supongo que te subestimé. La máscara cayó. No se molestó en fingir más. Lena Carter, dijo con frialdad, ya que ya lo sabes, no tiene sentido ocultarlo. Hoy es el día que mueres. Luego se abalanzó. Estaba sentado de espaldas al río. Se abalanzó, agarrándome mientras ambos caíamos al agua fría. Fue exactamente lo mismo que antes, el mismo río, la misma trampa. En mi vida pasada,
ella había hecho esto, me empujó al agua y gritó que la había atacado, la gente le creyó, me acusaron de intento de asesinato. Jason Stl, leal y recto, me dio la espalda y eligió la justicia sobre su propia esposa. En ese entonces, el plan de Candy había funcionado a la perfección, pero eso fue 30 años después que ahora, y ya no era la misma Lena Carter. Cuando me invitó al río esta vez, ya sabía lo que estaba planeando, sabía que había dispuesto que la gente me observara y me acusara, así que seguí el juego, la dejé preparar la trampa, porque yo también había preparado una. En el momento en que tocamos el agua, la agarré del pelo y empujé su cabeza hacia abajo, sujetándola hasta que se ahogó, sus ojos se pusieron en blanco, sus extremidades se agitaron, y justo cuando perdió el conocimiento, la arrastré hacia la orilla. Golpeé su cabeza contra las rocas irregulares una y otra vez, la sangre corrió por su rostro una vez hermoso, pero no me detuve. En mi vida pasada, perdí mi capacidad de tener hijos por su culpa, ese tipo de dolor corta profunda, una herida que nunca sana. Esta vez ella también lo sentiría. Ya había colocado un trozo de varilla cerca de la orilla del río, cuando llegó el momento forcé su cuerpo sobre ella, le atravesó el bajo vientre, la sangre brotó, mezclándose con el río. Solo entonces la jalé del cabello hacia la orilla y grité pidiendo ayuda como si fuera la víctima. Sus supuestos testigos aparecieron justo en el momento justo. Candy fue llevada de urgencia al hospital, yo yacía en el pasto, empapado y temblando. Una sonrisa fría se curvaba en mis labios. Ahora era el turno de Jason Stl de actuar. Regresó una semana después, en el segundo en que escuchó que Candy había sido herida, corrió directo al hospital. Ella había sobrevivido, pero al igual que yo en mi última vida, había perdido la capacidad de ser madre. Sus heridas eran incluso peores que las mías. Su rostro, una vez perfecto, ahora estaba desfigurado, cubierto de cicatrices y hoyos. Candy sollozaba incontrolablemente en los brazos de Jason, acusándome de intentar asesinarla. Ella había esperado este día, soñado de ello, pero no había resultado como ella imaginaba. Estaba rota, por dentro y por fuera. Yo estaba intacto. Por supuesto que se arrepentía, no podía entender cómo había luchado tan ferozmente. No podía aceptar que la presa se hubiera convertido en el depredador, pero ya era demasiado tarde, no tenía salida. Candy estaba decidida a destruirme, quería que Jason se hiciera responsable de ella y usara su culpa y sentido del deber para hacerlo. Al igual que la última vez, jugó bien su papel. Jason explotó de ira en el momento en que escuchó que estaba involucrada. Candy incluso trajo al mismo tipo de personas que usó antes, testigos pagados que me señalaron con el dedo. Sus testimonios sonaban creíbles. Dijeron que desde que Jason se había ido, había estado acosando a Candy, que intentó hacer las paces comprándome regalos, haciendo tareas domésticas, incluso invitándome a un picnic junto al río, pero yo, supuestamente desalmado e inestable, me volví contra ella e intenté ahogarla. Afirmaron que me vieron con sus propios ojos, sosteniéndola bajo el agua, con testigos y una historia completa. Una vez más me pintaron como el villano, y al igual que antes el camino por delante parecía claro: prisión. Jason estaba furioso, no podía creer que hiciera algo tan cruel, su corazón dolía por Candy, le prometió que lo arreglaría. Mientras tanto, me quedé en casa, esperando lo que sabía que venía, en los días tranquilos antes de que Jason regresara. Empaqué mis cosas, vendí casi todos los muebles, incluso la bicicleta, cosí cada centavo que gané en el forro de mi ropa, tenía todo planeado. Esta vez, terminaría todo en mis términos. La puerta se abrió de golpe con un fuerte estruendo. Jason irrumpió dentro y me agarró por el cuello, levantándome del suelo. Lena Carter, ¿por qué lo hiciste? Aparté sus dedos de mi camisa. Jason, ¿y si te dijera que esto no tiene nada que ver conmigo, que Candy planeó esto desde el principio? ¿Me creerías? Ni lo intentes, espetó. Estaba furioso, al igual que antes. Candy no sabe nadar, y tú sí. ¿De verdad crees? Ella sería lo suficientemente estúpida como para planear algo que la pusiera en tanto peligro. Como siempre, se negó a ver la verdad. Jason se negó a creer que Candy alguna vez se pondría en peligro. Me fulminó con la mirada, su voz aguda por la ira. Incluso si ella te incriminó, ¿por qué iría tan lejos como para desfigurarse? ¿Porque renunciaría a su capacidad de tener hijos? Solté una risa fría. Eso es fácil, su plan salió mal, nunca tuvo la intención de salirse de control de esa manera. Estás loca, Lena, espetó. ¿Crees que se supone que debo protegerte pase lo que pase, que te defenderé ciegamente sin importar lo que hagas? Cometiste un crimen, esto es serio, esto podría significar ir a la cárcel. Lo sé, respondí en voz baja, manteniendo mi voz firme, pero yo no hice esto. Candy se lo buscó. Todavía te niegas a admitir lo que hiciste, gritó Jason. Eres más cruel y desvergonzada de lo que jamás pensé. Si insistes en arruinarlo todo, no esperes que muestre piedad, no voy a dejar
Que esto pase bien, dije. De plano he estado esperando esto, se estaba desarrollando igual que en mi vida pasada, hacía tiempo que había dejado de esperar algo de él, pero de alguna manera, un leve dolor aún persistía en mi pecho, lo miré y pregunté entonces, ¿cómo planeas castigarme esta vez? Jason, furioso por mi calma, pateó el sofá con fuerza, vas al hospital, vas a disculparte con Candy, no me voy a disculpar, luego prepárate para la cárcel, gruñó, te lo digo, Lena Carter, nunca permitiré que una mujer como tú sea mi esposa una vez que estés encerrada, solicitaré el divorcio, perfecto, dije sin pestañear, he estado esperando eso, metí la mano en mi bolso y saqué un acuerdo de divorcio que ya había preparado, toma, fírmalo, terminemos, Jason miró los papeles. Luego a mí, tú planeaste esto, sabías que pediría el divorcio, no se necesita razón, dije con calma, solo fírmalo, su rostro se retorció de rabia, él arrebató la pluma, garabateó su nombre en el papel y me lo tiró, toma, como quieras, me agaché. Recogí el acuerdo firmado y me puse de pie. Jason ya había salido furioso, en la puerta, se giró para lanzarme una última amenaza, solo espera, la policía estará aquí pronto por ti, solté una risa fría, sujetando el documento con fuerza. Me dirigí directamente a la oficina de asuntos civiles, una hora después, salí con 2 certificados de divorcio en la mano, todo había ido bien, por primera vez en años, sentí una extraña sensación de alivio. Ahora todo lo que quedaba era la investigación policial, pero no tenía miedo, Candy no era la única que podía preparar testigos, había vivido toda una vida antes, sabía cómo planificar mejor que ella, antes de que la policía tuviera la oportunidad de venir a mí, fui a ellos primero, traje mis pruebas. Presenté un informe y expuse todo claramente, lo que presenté era irrefutable, Candy sabía que podía nadar, por eso manipuló la comida con pastillas para dormir, su plan era noquearme y dejar que me ahogara, pero había visto a través de su plan, por eso se vio obligada a improvisar, pretendía fingir un ahogamiento, haciendo que pareciera que la había jalado al agua, pero había anticipado cada movimiento, ya había alineado testigos, enfermeras del hospital. Fueron ellas las que enviaron la comida contaminada para analizar, también vieron a Candy empujarme al río, confirmaron que había comprado una gran cantidad de sedantes con su propio nombre. En cuanto a cómo terminó tan gravemente herida, esa parte fue simple. Candy no sabía nadar, tuvo una suerte terrible, su cara golpeó una roca y una barra de acero flotante le atravesó el abdomen, destrozando su útero, no había huellas dactilares, ni evidencia forense, las rocas y las barras de acero no testifican, esta vez. No tenía forma de defenderse, entregué todo y la acusé de intento de asesinato, el caso era sólido, debido a sus heridas, las autoridades decidieron esperar hasta que se recuperara antes de hacer el arresto, en cuanto a mí, ya no era la esposa de Jason. No me quedaban lazos que me ataran, sin mirar atrás, compré un billete de tren y me dirigí al sur. Candy nunca había sido mi verdadero objetivo. Sí era malvada, pero Jason no era un inocente espectador. La había permitido, la había protegido. Deshacerse de Candy solo no era suficiente. Sabía lo que venía. Sin mí a su lado, la vida de Jason se desmoronaría. En mi vida pasada, lo había ayudado en todo momento. Ahora, despojado de mi apoyo, el desastre era el único camino que le quedaba. Esperé pacientemente a que el karma hiciera su trabajo. Con el pasado atrás, me lancé a construir una nueva vida. Esta vez, sabía exactamente qué hacer. Paso a paso subí. Empecé de la nada. Pero en 5 años había dejado mi huella. Cuando comenzó la ola de reformas económicas de China, fui una de las primeras en aprovechar la oportunidad. Comencé mi propio negocio, me expandí rápidamente y, durante la siguiente década, me convertí en la primera mujer multimillonaria del país, abrí sucursales por todo el país, amplié mi alcance y comencé a usar mi riqueza para caridad. Nunca pensé que volvería a ver a Jason Stl, pero el destino tiene una forma de volver en círculos. Sucedió en un evento de caridad en Yank, de todos los lugares, habían pasado más de 10 años, Jason ya no era el orgulloso militar que una vez conocí, ahora estaba en una silla de ruedas. Me paré en el escenario dando un discurso, se sentó tranquilamente entre el público con los ojos fijos en mí, cuando nuestros ojos se encontraron, los míos estaban tranquilos, los suyos estaban llenos de incredulidad, vi sus labios moverse. No pude escuchar las palabras, pero las leí claramente. Lena, después de la ceremonia de donación, me subí a mi auto, lista para irme, pero Jason rodó su silla de ruedas frente al vehículo, bloqueando mi camino. Lena, dijo, ¿sabes cuánto tiempo te he estado buscando?
Lo miré en silencio. Nunca quise enviarte a prisión, nunca quise divorciarme de ti, solo estaba enojado, dijo Jason, su voz baja y tensa. Traté de convencer a Candy de que retirara los cargos, pero para cuando lo hiciste, ya te habías ido. Así que esta era su disculpa largamente esperada, su intento de arrepentimiento, pero incluso si fuera genuino, ¿por qué debería importarme? Me quedé allí, tranquila e impasible, viendo mi expresión fría. El rostro de Jason se oscureció con decepción. Murmuró: Lena, no tenía idea de que Candy resultaría ser tan cruel, me engañó desde el principio cuando tenía 20 años. Jason Steele había sido un hombre sorprendentemente guapo, pero ahora, mientras lo miraba directamente a los ojos, hablé lenta y claramente: ¿podrías moverte? Tengo prisa, necesito encontrarme con mi esposo e hijo. Hoy es nuestro 6º aniversario de bodas. ¿Estás casado?, preguntó Jason en un susurro atónito. ¿Tienes un hijo? Su rostro se puso pálido mientras lentamente retrocedía su silla de ruedas. Mi chofer arrancó el motor. Justo entonces, Jason gritó de repente: Lena, tuve un sueño, en él. Todavía me amabas, nunca te rendiste conmigo, tuvimos un hijo. No, bajé la ventanilla y lo miré con una suave sonrisa. Apuesto a que el sueño también tenía otros detalles, dije, como que me ignoraste por Candy, como que me enviaste a prisión por sus mentiras, como que tu precioso hijo, que no era mío, era tan desalmado y parcial como tú. El rostro de Jason se puso blanco como la nieve, y añadí con una sonrisa dulce pero gélida: tu sueño también incluía la parte en la que resultaste gravemente herido intentando ganar una medalla, cuando Candy cayó de rodillas y le rogó a un médico famoso que te salvara la vida, y lo agradecido que estabas, ¿cómo pasaste el resto de tu vida pagándole? Sus ojos se abrieron de par en shock. ¿Cómo? ¿Sabes eso? No necesitas preocuparte por eso, respondí con calma, pero déjame decirte algo. ¿Sabes por qué en esta vida, después de tu supuesto acto heroico, terminaste en una silla de ruedas y nunca te recuperaste? Es porque no viajé cientos de millas para rogarle a un experto que te salvara, como lo hice en tu sueño. Es por eso que ahora estás paralizado, porque en esa vida, quien te salvó no fue Candy, fue a mí. Jason me miró como si el mundo se hubiera derrumbado a su alrededor. No me extraña, dije soltando una risa amarga. Tu sueño también me mostró siendo diagnosticado con cáncer terminal y muriendo lenta, miserablemente, en prisión. ¿En qué estabas pensando, Jason? Debiste sentirte aliviado una vez que yo muriera. Finalmente podrías casarte con Candy sin culpa, ¿cierto? No, gritó, presa del pánico. Eso no es verdad. No sabía que ibas a morir. Pensé que estabas mintiendo al respecto. Para cuando regresé, ya era demasiado tarde. Me arrepentí, Lena. ¿De verdad lo hice? ¿Se supone que esa es tu gran disculpa?, pregunté en voz baja. ¿Qué se supone que debo hacer con eso ahora?, susurró. Lena, ahora lo sé, todo fue culpa de Candy, no fui suave con ella, la castigué. Acaba de salir de prisión, su vida es miserable ahora, es bueno saberlo, respondí, mi voz plana. Subí la ventanilla y le dije al conductor que se fuera, mientras el auto avanzaba. La figura de Jason en la silla de ruedas se hacía cada vez más pequeña en el espejo retrovisor. Viéndolo así, roto, hueco, desapareciendo en la distancia, finalmente dejé escapar un largo y profundo suspiro. Por primera vez en esta vida me sentí verdaderamente libre, no tenía más remordimientos. Justo entonces sonó el teléfono del auto, lo recogí, era mi esposo, su voz cálida y llena de alegría. Lena, nuestro hijo y yo te estamos esperando, ya casi estoy en casa, dije con una sonrisa. Nadie puede vivir para siempre en el pasado. Jason Steele era solo un capítulo que hacía tiempo que se había cerrado. Ahora, tenía un esposo que realmente me amaba y un hijo dulce y maravilloso. En esta vida, nunca más confiaría en un hombre ni pondría mi fe en uno, sería mi propia reina. Ya casi estoy en casa, dije con una sonrisa. Nadie puede vivir para siempre en el pasado. Jason Steele era solo un capítulo que hacía tiempo que se había cerrado. Ahora, tenía un marido que me amaba de verdad y un hijo dulce y maravilloso. En esta vida, nunca más volvería a confiar en un hombre ni a depositar mi fe en uno. Sería mi propia reina. Ya casi estoy en casa, dije con una sonrisa. Nadie puede vivir para siempre en el pasado. Jason Steele era solo un capítulo que hacía tiempo que se había cerrado. Ahora, tenía un marido que me amaba de verdad y un hijo dulce y maravilloso. En esta vida, nunca más volvería a confiar en un hombre ni a depositar mi fe en uno. Sería mi propia reina. Gracias por ver la historia de hoy. Si disfrutaste este vídeo, dale un me gusta y compártelo con tus amigos. Me encantaría escuchar tus pensamientos en los comentarios a continuación. Así que siéntete libre de compartir tus opiniones y no olvides suscribirte a nuestro canal para más historias geniales. Nos vemos en el próximo vídeo.